El crecimiento económico mostrado por Estados Unidos en el segundo trimestre, según la primera lectura, fue muy sólido. Sin embargo, los datos correspondientes al tercer trimestre están empezando a mostrar una clara desaceleración, lo que es el verdadero riesgo para los mercados este mes de agosto. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es jueves 1 de agosto de 2024 y en este momento son las 22:49 hora en España, 16:49 horario en Nueva York. El día de hoy arranco a grabar un poquito más tarde debido a la presentación de resultados de Apple que trataremos en este vídeo. Además de todo esto han ocurrido multitud de cosas el día de hoy que han provocado o que están provocando gran volatilidad en los mercados, y digo están provocando porque mañana no nos vamos a salvar, mañana va a seguir esta volatilidad. Hablábamos en el día de ayer que la volatilidad implícita de las acciones de Nvidia estaba disparada. Esto nos quería decir que movimientos de un 4 o 5% se iban a ver de forma muy fácil, y evidentemente en la primera hora, 2 horas, prácticamente el movimiento de máximos a mínimos ya era más o menos eso. Por tanto, estamos en un entorno extremadamente volátil, con multitud de catalizadores, tanto macro como de resultados empresariales. En el día de hoy hemos conocido datos de PMI en la eurozona más débiles de lo esperado, datos de PMI en China más débiles de lo esperado, hemos conocido la decisión de tipos de interés del Banco de Inglaterra, que ha sido bajar los tipos de interés cuando la inflación no está ni mucho menos estabilizada, y es el único mandato que tiene el Banco de Inglaterra, es decir, no ha cumplido su mandato, no está ni cerca de estabilizarse. Lo vamos a ver, la inflación en Reino Unido. Además de esto hemos conocido dos datos en Estados Unidos que muestran ya cómo el chip ha cambiado, es decir, en un entorno inflacionario unos datos económicos malos son positivos o son interpretados como positivos por las bolsas. ¿Por qué? Porque acercarían las bajadas de tipos, porque en un entorno inflacionario unos datos económicos débiles muestran desinflación, lo que a su vez beneficia porque se acercan las bajadas de tipos. ¿Qué ocurre? Pues que ya estamos con una inflación estabilizada, esto ya no es un problema, ahora el problema se centra en el otro mandato que tiene la Reserva Federal, que es el pleno empleo, y los datos de hoy muestran como, si bien no estamos cerca de niveles alarmantes, sí que es cierto que el cambio de tendencia es muy evidente. Hemos conocido peticiones de subsidios semanales, las iniciales han saltado a un nuevo máximo desde agosto de 2023 y las continuas han saltado a un nuevo máximo desde noviembre de 2021. Pero es que no solo eso, hemos conocido un dato de ISM manufacturero muy débil, por debajo del nivel de 47, con una partida de empleo que ha caído a su menor nivel desde la pandemia. Sin duda ha sido un dato económico muy malo que ha provocado esa corrección en las bolsas y también un desplome total en el mercado, en los rendimientos, perdón, ha disparado el precio de los bonos. Además de todo esto, vamos a comentar los resultados empresariales de Meta, un poco, que ha subió un 7%, finalmente ha cerrado con un 4% arriba, y hablaremos de los resultados que acaba de presentar Amazon, que estaba cayendo un 7%, y Apple, que estaba ligeramente arriba. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a empezar hablando por la decisión de tipos del Banco de Inglaterra. Fíjense que ha seguido los pasos del Banco Central Europeo en junio y ha llevado la contraria a la Reserva Federal. Ha llevado a cabo la primera bajada de tipos antes de que la Reserva Federal tome la partida. Fíjense, redujo su tasa de interés 25 puntos básicos a 5%. Estaba en el 5,25%. Después de mantener la tasa en un máximo de 16 años durante un año completo. Sigue siendo este el primer recorte desde la pandemia. Básicamente en julio de 2023 fue la última vez que el Banco de Inglaterra subió los tipos de interés, al igual que la Reserva Federal, pero ha decidido bajar los tipos antes. La decisión ha estado muy ajustada, ha sido 5-4, son 9 los funcionarios que tienen la obligación de decidir esto y 5-4 ha estado a favor de la bajada de tipos. Pero sí que es cierto que, al igual que comenté cuando llevó a cabo la primera bajada de tipos el Banco Central Europeo, no se ha cumplido ese mandato de inflación o de objetivo de inflación al 2%. Pero sí que es cierto que, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, si se llega a haber bajado los tipos de interés, no se habría cumplido este mandato, pero sí que es cierto que se hace con una inflación claramente estabilizada. La eurozona lo hizo con una inflación que no estaba estabilizada, pero es que Reino Unido lo ha hecho con una inflación que está aún menos estabilizada. Fíjense,
pese a que las dos últimas tasas interanuales se sitúan en el 2%, tengan mucho cuidado con las tasas interanuales porque las carga el diablo, porque tienen el efecto base, es decir, se está comparando, esto significa un crecimiento interanual del 2% tanto en mayo como en junio, un crecimiento interanual del 2%, pero lo estás comparando con datos que están siendo o que eran superiores al 8% o rondando el 8%, que son estos de aquí. Por tanto, la inflación, la tasa interanual de inflación para los próximos meses, lo que va a hacer o lo único que puede hacer es repuntar. Evidentemente la desinflación probablemente se note y no va a repuntar a niveles del 10% ni mucho menos, pero probablemente se alcancen cotas del 3%, incluso del 4%, ¿eh? Esto es algo que hay que tener en cuenta. Por tanto, ha bajado los tipos de interés sin que la inflación esté ni estabilizada ni cerca de hacerlo, porque sí que es cierto que, bueno, en la eurozona estaba cerca de estabilizarse, pero en Reino Unido la verdad es que por el momento no. Vamos ya con los dos puntos más importantes a nivel macro que han ocurrido en el día de hoy, que han producido este giro en el mercado, porque a primera hora, hasta el dato de ISM manufacturero, sí que es cierto que el mercado se estaba comportando medianamente bien, por encima de ese nivel de resistencia, perdón, ahora de soporte 5.500 puntos y, oye, con una fortaleza no amplia, pero sí que es cierto que mostrando un poco continuación después de lo vivido en el día de ayer. Fíjense, la tendencia del paro en Estados Unidos está empezando a acelerarse de forma muy rápida. Si bien aún no es preocupante, sí que es cierto que empieza a lanzar ciertos avisos de riesgo. El número de personas que solicitaron beneficios por desempleo en Estados Unidos aumentó en 14.000 a 249.000 en el periodo que finalizó el 27 de julio, alcanzando un nuevo máximo anual, que es un máximo desde agosto de 2023, superando las expectativas de mercado de 236.000. Mientras tanto, el número total de solicitudes continuas aumentó en 33.000 a 1.877.000 en la semana que terminó el 20 de julio. Esto está en máximos desde noviembre de 2021. Esto se refería aquí, y es un máximo desde julio, de la última semana de julio de 2023, no de agosto, lo que pasa que pilló entre medias. Bueno, el caso, el paro semanal ya lleva unas cuantas semanas acelerándose y lo está haciendo cada vez de forma más rápida. ¿Y cuál es el problema de esto? Que cuando empieza a acelerarse no para. Ahí está el verdadero riesgo. Entonces, la situación del paro semanal está dando claras señales de alarma. Veremos a ver si se empieza a trasladar a otros datos de empleo. Lo estamos viendo ya en los ISMs. Sí que es cierto que las ofertas de empleo se mantienen medianamente sólidas. Las ofertas de empleo privadas que vimos el miércoles fueron bastante débiles, pero aún así se salvaban un poco por esa partida de empleos públicos, y mañana conoceremos nóminas y tasa de desempleo. Se me antoja raro que haya unos datos catastróficos, básicamente porque si no Jerome Powell habría dado alguna señal. Si no, es que nos la ha colado a todos, nos ha engañado a todos. Pero sí que es cierto que ayer fue preguntado Powell por el tema del empleo y no hizo ninguna mueca, ni una mísera mueca, ¿no? Por tanto, se podría esperar que los datos no deberían de ser catastróficos. Oye, a lo mejor son peores de lo esperado, pero no catastróficos. Vamos con el punto clave, el punto pivote que ha sido en el día de hoy el dato de ISM manufacturero. Fíjense que si nos vamos a ver el S&P 500 y observamos en velas, vamos a ponerlo en velas de 30 minutos, ¿cuándo se ha producido el giro? Pues fíjense, aquí está 15:30 y sobre todo a las 4 cuando se ha publicado el dato de ISM manufacturero. ¿Qué ha sido este dato? ¿Por qué ha sido tan malo? El ISM manufacturero cayó a 46,6 en julio de 2024 desde 48,5 del mes anterior. Se sitúa firmemente por debajo de las expectativas de mercado, que eran de 48,8. Se trata del dato más bajo desde noviembre de 2023 y fue la vigésima disminución de la actividad durante los últimos 21 periodos. Se salva, ¿saben cuándo? El mes de marzo de este mismo año 2024, que fue un dato superior a 50 y que ya se hablaba de la recuperación de la manufactura estadounidense, y vemos como no, fue simplemente un rebote para volver a caer y vaya si caer, más fuerte aún. Fíjense el dato de 46,
6. Algunos detalles: contracción de nuevos pedidos, 47,4 frente a 49,3 en junio. Producción registró un fuerte descenso, 45,9 frente a 48,5. El empleo cayó durante 2 meses consecutivos, 43,4 frente a 49,4 el mes anterior. Estos son mínimos, observen, no vistos desde la pandemia. El ISM manufacturero, la manufactura, está mostrando datos de empleo muy débiles. Los precios sí que es cierto que aumentaron un poquito más que en junio, pero no es nada preocupante, 52,9 frente a 52,1. ¿Qué ha hecho los swaps o qué ha descontado el mercado tras estos datos? Pues fíjense, tras el ISM, los swaps de la Reserva Federal prevén recortes de 75 puntos básicos para finales de año. Fíjense, aquí tenemos reunión de diciembre, están descontando incluso casi un descuento de 100 puntos básicos, un 2,4% de probabilidades para un descuento de 100 puntos básicos. Ayer cometí un error, quiero recalcarlo, cuando hablaba de las probabilidades. Ahora mismo nos encontramos en un 5,25-5,5%, es decir, ya no hay probabilidades de que se mantengan los tipos en el 5,25-5,5% para la reunión de septiembre. Ya el 100% de probabilidades son que en septiembre los tipos de interés van a estar más bajos. No sabemos si en el 5,25, que es donde está la mayor probabilidad, o en 5,75,5, que sería una bajada de 50 puntos básicos, que en este momento tiene una probabilidad de un 23,5, que ha subido a un 28% tras los resultados empresariales, debo decir. Pero bueno, en general, esto lo que ha provocado ha sido un aumento de las probabilidades de bajadas de tipos, ya no solo para septiembre, sino también para todo el año, aumentando el porcentaje esperado. ¿Cómo ha reaccionado el mercado? Bueno, pues fíjense, los rendimientos se desplomaron literalmente tras el dato. El rendimiento americano a 10 años cayó por debajo del 4%. En general, el tramo corto estaba marcando niveles mínimos desde enero. Fíjense, el rendimiento americano a 10 años, si nos vamos a ver el cierre, que luego le veremos, 3,97%. Por tanto, por debajo del 4%. Pero no solo se ha visto arrastrado o se ha visto lastrado los rendimientos a corto plazo, sino que también el tramo largo. Hablábamos de que el tramo largo no se veía tan afectado por estas bajadas de tipos. ¿Por qué? Pues porque a lo que afecta de verdad es al tramo corto, y el tramo largo pues se ve más afectado también por todo el tema deuda, oferta, demanda, y bueno, pues eso sí que es cierto que tiene a medio largo plazo un lastre para el precio de los bonos bastante elevado. Pero yo siempre he defendido el TLT y siempre he defendido el tramo largo en cuanto a los bonos, porque tiene un poquito más de volatilidad, tiene también algún ETF un poquito más risk, por así decirlo, multiplicado por X y demás, que bueno, puede ser interesante, pero sobre todo defendía el tramo largo, el TLT, por debajo de 90, 92, porque pienso que se iba a ver arrastrado por esta bajada de tipos, y así ha sido. Fíjense que en el día de hoy ha vuelto a estos niveles de marzo, fíjense que dio una oportunidad increíble en mayo. Sumarse ahora al TLT, pues hombre, lo cierto es que ahora yo buscaría más tramo corto, El tramo corto sí que se va a ver 100% impulsado el precio de los bonos por esa bajada de tipos. Recuerden que precio del bono y rendimiento son inversamente correlacionados, es decir, el rendimiento cae si el precio del bono sube. Por tanto, comprar precio del bono puede ser una interesante opción. Tramo corto en estos momentos, Yo el TLT por encima de 95, la verdad que ya no le tocaría, incluso ya he ido protegiendo gran parte de mi posición. Sí que es cierto que llevo defendiendo durante las últimas semanas, con numerosos vídeos, tipo el sentimiento del mercado se está deteriorando, que creo que hice 3 vídeos, hubo hasta 3 partes de todo esto, que el mes de agosto era un mes muy malo para los flujos, que ahora veremos algunos gráficos, pero sí que es cierto que tengo bastante miedo a estas 7 semanas. Ayer la Reserva Federal decidió mantener los tipos de interés sin cambios, y esto lo sitúa desde mi punto de vista detrás de la curva. Al igual que, oye, quizás el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra se precipitaron un poco, sobre todo porque su inflación no estaba estabilizada. Oye, en Estados Unidos la inflación, aunque estuviera por encima del objetivo, estaba claramente estabilizada ya. Por tanto, ya lleva 12, 13 meses en el 3%, incluso el PCE por debajo del 3%, está muy elevada, pero está estabilizada. Pero
Pero ¿qué ocurre? Bueno, pues que a mí me da mucho miedo de que en estas 7 semanas hasta la próxima reunión de septiembre la economía tropiece y lo haga de verdad. No simplemente el dato de hoy, que no me lo esperaba para nada, pero creo que es más importante el dato que conoceremos el lunes 5 de julio, que es el ISM de servicios. ¿Por qué? Pues simplemente porque los servicios es una parte mucho más importante de la economía estadounidense. Y el mes pasado ya cayó a terreno de contracción, un segundo mes consecutivo por aquí, pues podría generar, por debajo de este nivel de 50, podría generar grandes problemas. El mercado en estos momentos está interpretando que la Reserva Federal está rezagada. Fíjense cómo se está operando. Fíjense lo que nos dicen desde Goldman. Ya no estamos en un entorno en el que los malos datos son buenos para las acciones. La Fed ha mostrado sus cartas. Se están produciendo recortes. Las acciones no quieren que resurjan los temores sobre crecimiento. Los buenos datos económicos son ahora buenos para la bolsa y viceversa. Y lo vimos con el dato de Producto Interior Bruto el jueves pasado, cómo la bolsa saltó un poquito tras ese dato más positivo de lo esperado. Sí que es cierto que yo no pienso que unos buenos datos ahora mismo sean tan positivos. Creo que estamos muy en el nivel de equilibrio. Es decir, la inflación está estabilizada, por encima del objetivo, pero estabilizada, y estamos justo en ese punto de equilibrio. Es decir, ¿esto que estamos viviendo es una normalización o es que realmente la economía está tropezando y nos vamos a un hard landing? Creo que ahora mismo estamos ahí en el punto de equilibrio entre soft y hard landing. Por tanto, oye, el panorama más idílico para el mercado es que todos los datos económicos que tenemos por delante, tanto nóminas mañana como ISM de servicios y demás, salgan en la línea de lo esperado. O si salen por encima, que tampoco sea un dato muy superior, porque provocaría el efecto contrario, ya que, oye, la inflación está estabilizada, no queremos datos malos, pero tampoco queremos datos que muestren una reaceleración. No sé si nos entendemos. Creo que ahora mismo está en el punto más difícil de analizar, que es ese equilibrio. Las acciones y los rendimientos están cayendo mientras el dólar está subiendo. Esto es importante. Fíjense cómo los rendimientos caían el día de hoy, pero el dólar, fíjense cómo cerraba en el 0,32% arriba. Es decir, mostraba fortaleza. Algo que podría ser un poco raro, ¿no? Pues no es tan raro, fíjense. Según la teoría que se llama en Estados Unidos USD Smile, sonrisa al dólar, si los datos de crecimiento continúan debilitándose a partir de aquí, el dólar debería fortalecerse en lugar de debilitarse, a pesar de que los rendimientos estén anticipando más recortes de la Reserva Federal. ¿Por qué ocurriría esto? Pues básicamente porque todo el mundo iría en busca del refugio, en busca de la divisa refugio, que no deja de ser el dólar. De ahí mi teoría, que ya he expuesto en algunos vídeos, de que yo soy alcista en el dólar. Yo ni siquiera cubro a largo plazo mi cartera en dólares, porque pienso que el dólar, al menos en los próximos 10, 20 años, si no ocurre nada raro, creo que va a subir, creo que se va a apreciar con respecto a mi divisa, por ejemplo, que es el euro. Por tanto, en el corto plazo, pues oye, puede estar interesante algún tipo de cobertura, pero en mi cartera a largo plazo, la verdad que en estos momentos no se me ocurre cubrir divisa. Quizás cambie todo dentro de un año y tenga que cambiar mi discurso, pero en estos momentos, oye, pienso que el dólar como divisa refugio del mundo sigue teniendo un potencial altísimo. Por tanto, y visto un poco todo esto, oye, riesgo, peligro, ¿cuál es el plan de acción? Pues lo cierto es que nuestro plan de acción, o el plan de acción que he ido comentando por aquí en los últimos meses, no cambiaría mucho. Además del dólar, que sí que es cierto que nunca ha sido mi plan de acción como tal, simplemente ese hecho de no cubrir el euro, pues bonos y oros, el bono, ya ha comentado, TLT y el oro, eran dos de las grandes oportunidades que veía en el mercado. De hecho, hace escasa semana publicaba un vídeo que era ¿por qué comprar oro en estos momentos, aunque estemos en máximos históricos? Pues ambos son las dos grandes oportunidades que veo en el mercado, y ambas deberían beneficiar un poco de esta situación, ya no solo también de recesión, sino caída de rendimientos reales, recesión que no sé si va a haber, sino caída de rendimientos reales, beneficiarían al oro. Todo el tema geopolítico también beneficiaría al oro, y también tema bonos, sobre todo caída de rendimientos reales. Y la tercera oportunidad que vengo comentando prácticamente durante todo el año es bono, oro y Russell 2000, es decir, pequeñas compañías. Sinceramente, sí que pienso que a un año vista el Russell 2000 va a estar más alto de lo que se encuentra en estos momentos. Fíjense algún dato, el Russell 2000 que nos decía Ryan Detrick, Russell 2000 subió más de un 10% el mes pasado. Esto solo ha pasado 21 veces en la historia, y si nos fijamos en las otras
ocasiones el retorno promedio a un año es de un 15,8%. Tengo pocas dudas de que el Russell 2000, pequeñas compañías, van a estar más altas en un año, pero sí que es cierto que tengo grandes dudas de que ante un tropiezo económico este mes de agosto, ante unos datos que, oye, quizás no llegan a recesión, pero una desaceleración más de lo que esperaba en esta normalización el mercado, pienso que van a llevarse por delante a las pequeñas compañías y pienso que puede volver el Russell 2000 a ese rango lateral en el que estaba desde el año 2022. Y lo hemos visto prácticamente el día de hoy con una caída de un 3%. De momento aguanta la media exponencial de 21 sesiones, pero esto es algo que era el gran riesgo de las pequeñas compañías, de que este impulso no fuera el impulso real. Pienso que, oye, en caso de no recesión, pero una desaceleración más fuerte de lo esperado, pienso que puede volver a este rango lateral, pero también pienso que las pequeñas compañías han descontado mucho más que las grandes tecnológicas, por tanto su corrección sería vuelta a este rango. Y aún así, cuando se lleven a cabo este ciclo de políticas monetarias expansivas, van a ser, o pienso que van a ser las más beneficiadas y van a tener quizás ahí sí ese impulso total. Por tanto, esto es un poco lo que comentaba también en recientes vídeos. Hay un vídeo por ahí por el canal que se hablaba del FOMO hacia las pequeñas compañías, de que las opciones de compra se estaban disparando y de que no hay que perseguir precios. ¿Por qué no hay que perseguir precios? Porque las buenas oportunidades o los buenos trades, los buenos activos dan claras oportunidades de compra, de sumarse a la tendencia. Hay que tratar de sumarse a la tendencia, no tratar de buscar el suelo, tampoco tratar de perseguir el precio, porque te la puedes comer y una corrección de esas pues puede hacer que, oye, si no es el impulso de verdad y volvemos y estamos unos meses de nuevo abajo, pues cueste digerir, ¿no? Por tanto, esto es un poco mi plan de acción para este panorama. Y bueno, ya saben que agosto no es un gran mes en cuanto a flujos, la liquidez es bastante mala. Veíamos como, oye, hemos entrado con una gamma no positiva, de cara a julio entramos con una gamma larga muy fuerte, lo que impedía que se operara contra tendencia y prácticamente todos los días el movimiento genuino del mercado fuera al alza. Agosto no hemos entrado así, prácticamente hemos entrado en la dirección contraria, una gamma corta, una gamma negativa que impide mucho que haya movimientos genuinos del mercado al alza, si no es por grandes catalizadores que no faltan estos días. Pero fíjense, desde 1950 la primera mitad de agosto es el quinto peor periodo de 2 semanas del año para el S&P 500. Peor aún para el Russell 2000. Desde 1983, la primera mitad de agosto es el segundo peor periodo de 2 semanas del año para el Russell 2000. Fíjense, agosto es el peor mes del año para los flujos de capital en acciones. No se predicen entradas de capital en agosto, ya que el capital ya ha sido puesto a funcionar a principios del tercer trimestre, las primeras semanas de julio. Y ya saben, tú cuando tienes mucho dinero puesto, cuando tienes un posicionamiento muy elevado, no puedes agregar más posicionamiento. Lo único que puedes hacer es soltarlo, ¿no? Por tanto, oye, soltar, liquidaciones, correcciones son muy positivas porque dan margen de nuevo para posicionarse. Agosto también es el típico mes, es típicamente el mes con mayores salidas de capital del año. Bueno, como lo he explicado. Y sí que es cierto que, bueno, este año tenemos ahí un punto que también influye, que es todo el tema electoral, incertidumbre electoral que trae consigo por la típica corrección preelectoral. El 17 de julio suele ser estacionalmente el pico, el techo del rally de verano. Este año ha sido el 16 de julio, pero oye, todo parece indicar que la incertidumbre va a restar más que sumar en estos momentos. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño comentario sobre los resultados empresariales de Meta y la reacción a los resultados que acaban de presentar Amazon y Apple. Fíjense cómo la volatilidad es muy elevada. El valor medio del S&P 500 se ha movido en un menos 5% en los beneficios, bueno, en los resultados empresariales de esta temporada. Fíjense, porque esta sería la temporada más elevada en cuanto a volatilidad, en cuanto a movimientos post presentación de resultados desde la crisis financiera. Ojito, desde 2007-2008. No sé si os acordáis, pero el mes de junio, la mayor caída del mes de junio fue de un 0,4% en el S&P 500. Fíjense la volatilidad que ha traído las últimas semanas de julio, primer día de agosto. Una auténtica locura comparado con esos días de baja rango de movimiento, de baja volatilidad. También por esa gamma larga que impedía mucho ir contra tendencia, y ahora estamos en una
situación totalmente contraria. ¿Algún comentario sobre Meta Platforms? Subía un 6-7% a inicios de la sesión, creo que llegó a subir un 10%, finalmente ha cerrado subiendo un 4%. Beneficios por acción 5,16, supera las estimaciones, ingresos 39.000 millones, supera también las estimaciones, marca un nuevo máximo trimestral. Ingresos de publicidad, que es prácticamente el total de los ingresos, 38.000 millones, 38.330 millones, también supera estimaciones, 22% de crecimiento interanual. Reality Labs también. Bueno, en general todo esto lo vimos ayer, os dejo por aquí el mapita, muy chulo, la mayoría de ingresos de aparte de Family Apps, creo que se llama. Reality Labs apenas está ingresando. ¿Algún punto un poco interesante? Bueno, un punto importante es el tema de las impresiones. Fíjense cómo las impresiones por anuncio aumentaron un 10%, pero sí que es cierto que se estimaba que aumentaron un 13%, es decir, las impresiones se quedaron, el número de impresiones se quedó por debajo de las estimaciones. Esto no es un problema, ¿por qué? Porque el precio promedio por anuncio aumentó un 10% cuando se estimaba que aumentara solo un 6%. Es decir, ha habido menos impresiones, pero una mayor eficiencia de esas impresiones. Y claro, todo esto pues estaba muy bien, pero queríamos escuchar a Mark Zuckerberg, queríamos ver qué argumentaba sobre ello y sobre todo qué comentaba sobre la inteligencia artificial. El asistente de inteligencia artificial de la empresa ya está integrado en Facebook, Instagram y WhatsApp, y estima que va a competir con las ofertas de OpenAI y quiere que está en camino de lograr el objetivo de convertirse en el asistente de inteligencia artificial más usado para finales de este año. Bueno, sí que es cierto que, oye, con toda la rama de aplicaciones de Meta, fíjense que lo tengo por aquí, esto significa el 40,9% de la población mundial utiliza Facebook, Instagram o WhatsApp a diario. Si dentro de estas aplicaciones integra un motor de inteligencia artificial, va a llegar de una forma muy sencilla a mucha gente, ¿no? Lo mismo ocurre cuando sacó Threads. Eso no es un sinónimo de éxito, ni mucho menos, pero cuando sacó Threads, muy ligado a Instagram, pues como Instagram ya tenía la base de usuarios, no era como una nueva aplicación que tuviera que adquirir usuarios, sino que podían migrar de ahí a Threads, ¿no? Por tanto, rápidamente se consigue esa base de usuarios, que eso no implica ni mucho menos que sea un éxito. Ahí tenemos el ejemplo de Threads. No sé cómo se llama, Threads, ¿no? No sé cómo se pronuncia ahora mismo, se me ha ido, estaba hablando y se me ha ido. En su actualización del segundo trimestre, la empresa elevó el límite inferior de su perspectiva para sus gastos de capital del año completo a 37.000 millones desde 35.000 millones, manteniendo sin cambios el límite superior en 40.000 millones. Ante estas previsiones de mayor gasto de capital, ¿qué dijo Zuckerberg? Pues dijo, prefiero arriesgarme a construir capacidad antes de que sea necesaria en lugar de demasiado tarde, dado el largo tiempo de espera para implementar nueva estructura. Y sin duda el punto más importante creo que es cómo la inteligencia artificial ha ayudado a ese tema de las impresiones que he comentado a que sea más efectiva. Recalcó claramente que era la inteligencia artificial lo que estaba ayudando a que el número de impresiones, aunque fuera menor, generara mayor cantidad de ingresos. Eso es algo que gustó demasiado o que gustó bastante a los inversores y que es un punto muy favorable porque lo que muestra es que estás obteniendo retorno de esa gran inversión en inteligencia artificial. De esa forma, que anuncies un gasto mayor en inversión en inteligencia artificial, pues es hasta positivo porque estamos viendo que está generando beneficios. Dicho esto, en el día de hoy vamos a reaccionar a los resultados que acaban de presentarse, que ha sido Amazon. El posicionamiento para Amazon era bastante elevado, era un 8/10 y se esperaba un movimiento implícito de un 7%. Ha llegado a caer un 7%, por tanto, oye, podríamos decir que lo ha clavado. Ya saben que cuanto más alto es el posicionamiento, pues oye, más difícil es sorprender al mercado. Debes de presentar unos muy buenos resultados, prácticamente extraordinarios. No ha sido el caso de Amazon. Han sido resultados más bien mixtos. Beneficios por acción $1,26 frente a la estimación de 1,03. Ingresos 147.980 millones frente a la estimación de 148.540. Es decir, un poquito por debajo. Aún así, un crecimiento interanual del 10%. En cuanto al crecimiento de los ingresos, pues fíjense, ha sido de un 10% por debajo. Oye, tendencia un poquito inferior. Aquí tienen el
el gráfico, el mapita general de Amazon, por si os interesa, os lo dejo en pantalla para que le veáis bien. Los ingresos netos aumentaron un 101% interanual hasta 13.500 millones de dólares, el segundo trimestre más alto hasta la fecha. Los márgenes operativos, este sí que ha sido un punto muy positivo, aumentaron al 9,9% desde el 5,7% de hace un año. Ventas netas de Amazon Web Service, que es un punto fundamental, 26.280 millones, estimación de 25.980, por tanto ha superado un crecimiento interanual del 19% cuando se esperaba 18%. Punto muy positivo, dijo el CEO, seguimos progresando en varias dimensiones, pero quizá en ninguna más que en continua reaceleración del crecimiento de Amazon Web Service. Perspectiva de ingresos operativos para el tercer trimestre, 11.500 millones a 15.000 millones. La estimación era un poquito por encima, por tanto ha fallado un poquito estas perspectivas. Perspectivas de ventas netas para el tercer trimestre, 154.000 millones a 158.500 millones. Estimación de 158.430. Por tanto, oye, ha atinado con las estimaciones de revenue total, pero sí que es cierto que estaban en el rango alto, ¿no? Es decir, han llegado, pero el rango más alto. Imagen interesante de los márgenes operativos de Amazon por segmentos. Vemos como el margen operativo internacional ha vuelto a terreno positivo, ya lo fue durante la pandemia, casi fue neutral el último trimestre, ha vuelto con un 0,86. En Norteamérica sí que es cierto que se mantiene esos márgenes operativos positivos, y luego vemos como Amazon Web Service es el ojito derecho de todos los inversores y de la propia compañía, y es donde realmente se quiere ver el crecimiento, en esta parte del cloud. En cuanto a la reacción del mercado, ya saben que el mercado es esquizofrénico en corto plazo, que tiene muy en cuenta todo este tema posicionamiento, está cayendo en este momento un 5,59%. No son resultados ni mucho menos malos, son mixtos, hay algún punto positivo, algún punto un poco más negativo, habrá que esperar a la conference call para ver qué nos dicen, pero bueno, sí que es cierto que ante un posicionamiento alto, pues quizás se han quedado un poco cortos. ¿Algún comentario de resultados más? Los resultados de Intel han sido desastrosos, caía un 19-20% posmercado, beneficio por acción 2, cuando se estimaba 0,10, ingresos 12,83 mil millones, cuando se esperaba 12,92 mil millones. Esto no sé si está bien, esto no sé, el beneficio por acción no sé si está bien, me parece muy elevado, tengo que revisarlo, mañana hablaré más de Intel. Intel anuncia un plan de reducción de costos de 10.000 millones, ha anunciado grandes despidos, suspenderá un dividendo a partir del cuarto trimestre de 2024 y prevé una pérdida ajustada por acción de 3 centavos en el tercer trimestre, cuando el EPS estimado era de 30 centavos. Esto no sé si es cierto, revisen por favor el beneficio por acción, no se queden con el que muestro yo aquí, que no sé si es cierto. Un pequeño comentario sobre Intel. Bueno, al final el mayor margen dentro de todo este tema competencia de hardware, de inteligencia artificial, lo tiene Nvidia. Parece que cuando Intel o AMD van mal, parece que eso puede ser incluso positivo para Nvidia, porque si todas las compañías aumentan la inversión o prevén que aumentará la inversión en inteligencia artificial, eso significa automáticamente que los ingresos de Nvidia van a aumentar. Por tanto, oye, no esperaría los resultados de Nvidia en función de cómo han ido los resultados de Intel, de AMD, de Qualcomm o de otras, o ARM, incluso de otras compañías, ¿no? Creo que Nvidia en estos momentos va aparte, y creo que incluso aunque estos puedan ser negativos, los de Nvidia pueden ser positivos. Ya hablaremos más de ello cuando nos acerquemos a la fecha de presentación, que es a finales de agosto. Con respecto a Apple, el posicionamiento también era muy elevado, 8/10, el movimiento implícito era mucho más bajo, de un 3%, fíjense que en este momento está cayendo Apple ligeramente 2-3%. Beneficio por acción 1,4 frente a estimación de 1,34, un crecimiento interanual de un 7%. Ingresos 85.780 millones frente a estimación de 83.790, crecimiento interanual de un 3,5%. Gastos operativos totales 14.330 millones frente a estimación de 14.390, un poco por debajo. Ingresos Mac, que en este caso es positivo. Ingresos Mac en el tercer trimestre 7.000 millones cuando la estimación era por debajo 7.000. iPhone 39.300 millones cuando la estimación era de 38.950 millones. Ingresos en China, aquí ha fallado, 14.730 millones cuando se estimaba 15.260. Sí que es cierto que, oye, las noticias de China este trimestre no han sido tan negativas, pero aún así
ha fallado un poquito Apple. Bueno, ya hemos visto que aún así reacciona un poquito inferior, tanto en Amazon, Intel como Apple. Habrá que esperar a Conference Call, pueden cambiar las cosillas por ahí, pero sí que es cierto que, oye, los primeros números no muestran que hayan sido unos resultados brillantes, y ahí estamos viendo la reacción del mercado, sumada a la reacción de hoy, pues oye, sí que es cierto que yo no tomaría mucha acción hasta que pase el lunes y ese dato de ISM Servicios, porque todavía tenemos mucho catalizador que puede ir o en un lado o en otro. Ya hemos visto las dos últimas sesiones. Ayer veíamos como las call dominaban en Nvidia, un movimiento espectacular. Preveíamos que podía tener ese impulso también en el día de hoy, pero ya hemos visto como debido a ese ISM ha ido abajo. Hay muchos impulsos, muchos catalizadores en el mercado en este momento. Vamos a ir con un comentario de cierre de sesión. Perdonen, pero no me da tiempo a comentar el cierre de sesión europeo y asiático. Mañana prometo que lo haré y repasaré los 3 últimos días. Si nos vamos al Dow Jones, fíjense, menos 1,2%, se ha dado la vuelta durante el día de hoy. S&P 500 menos 1,37, tiene dos importantes niveles cuantitativos, 5.500 y 5.400 por debajo. Perder el 5.400 sería ya muy peligroso, por debajo de 5.500, y si no se supera ampliamente, ya saben que los movimientos genuinos del mercado son negativos. Lo que pasa que en este momento no hay movimientos genuinos porque todo está impulsado por los grandes datos macro que tenemos encima y resultados empresariales. Veremos a ver mañana si continúa esta debilidad de Amazon, Apple, Intel y demás, pues mañana veríamos incluso quizás abrir por debajo de los 5.400. Veremos también cómo van las nóminas. El equiponderado igual a la baja, menos 1,11%. Nasdaq, fíjense, 2,44 abajo, y Russell 2000 aún más, 3% abajo. Fíjense que por sectores solo utilities, real estate, debido a esa oleada de aumento de probabilidades de bajadas de tipos, real estate lo ha hecho bien, pero el resto de sectores, fíjense, como una sangría muy fuerte, sobre todo en la parte tecnológica. Si nos vamos al market leader, vemos como el ETF los 7 magníficos caía en el día de hoy casi todo lo ganado en el día de ayer, Fíjense que en post-market está casi al nivel de apertura o de cierre del miércoles. Apple 1,68 más la caída, Microsoft sin grandes cambios, Nvidia, fíjense que en el día de ayer tenía el mayor aumento de market cap de su historia, el día de hoy corrige gran parte de ello. Amazon, ya lo hemos comentado, Google menos 0,4, Meta de más a menos, sí que es cierto que ha llegado a subir un 10%, queda ligeramente abajo, y Tesla, oye, corrige un 6% el día de hoy. Volvemos a hacer al tablero para hacer un comentario sobre los bonos. Cierre, amplio cierre por debajo del 4%, fíjense, 3,98. VIX, ojo VIX, que salta a su nivel más elevado casi desde abril, fíjense que llegó a superar 19,5. También todo ese conflicto geopolítico afecta bastante a todo esto. El West Texas corrigió gran parte de lo subido el día de ayer. El oro, fíjense que sin grandes cambios, fue al alza, finalmente cerró sin cambios, y Bitcoin se dio la vuelta, estaba cayendo y sube un 0,33%. Comentábamos el buen momentum del TLT, fíjense que había marcado 95,86, ya saben un poco todo lo que opino, tramo largo, tramo corto, rendimientos a corto plazo desplomados, rendimientos a largo plazo también tuvieron grandes y considerables caídas, sí que es cierto que no tan grandes como el tramo corto. El dólar, hablábamos de su fortaleza, subía un 0,32, fíjense, frente al yen más o menos neutral, pero se fortalecía frente al euro, fíjense, USD-EUR subía también un 0,36%. Y un último comentario, para mañana tenemos nóminas no agrícolas, fíjense que el consenso espera 175.000, Goldman Sachs espera 162.000, ya hemos visto cómo peticiones semanales de subsidio aumentan, ADP inferior a lo esperado, ofertas de empleo, aunque fueron superiores a lo esperado, sin gran fortaleza, pero sí que es cierto que Jerome Powell no hizo ni una mueca cuando fue preguntado en el día de ayer, por tanto no esperaría tampoco una gran sorpresa. En cuanto a las reacciones, fíjense que las reacciones que espera Goldman Sachs son un poco raras. Estima que si las nóminas aumentan 250.000, saltaría 100 puntos básicos. Bueno, yo la verdad que no lo veo. Esto va mucho por el discurso de que los buenos datos ahora son buenos datos, de verdad. Pero sí que es cierto que yo creo que estamos en el punto de equilibrio, como ya he explicado
anteriormente. Y en cuanto a resultados empresariales, pues lo más importante va a ser la reacción a lo presentado en el día de hoy. No tengo mucho más que comentar. Bueno, probablemente sí, pero se me va la hora. Quizás se me ha olvidado algún punto porque he intentado ir un poco al grano en todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Esperaré, oye, hacer el vídeo un poco más calmado y quizás poder explayarme un poco más en algún punto. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao, adiós.